Esas palabras que yo también las escuché, yo las juzgo, las entiendo como el, el recurso que alguien hace a algunos argumentos morales para intentar de alguna manera, justificarse de su inmoralidad, ¿eh? Porque a veces, cuando tenemos comportamientos inmorales, como ha tenido Rusia en esa invasión y en ese inicio de esa guerra, pues uno necesita blanquear su conciencia. Entonces, para blanquear su conciencia, recurre pues a recordar toda la corrupción que existe en Occidente con todas las leyes de la identidad de género. Claro, que es verdad, sí, sí, pero que eso a ti no te blanquea tu conciencia con lo que has hecho. Y esto la verdad es que en el fondo nos remite a las palabras del Señor, ¿no? ¿Por qué miras la mota que hay en el ojo vecino? Mira la viga que hay en el tuyo. Estamos siempre así, ¿eh? Estamos siempre así. Claro, que también a nosotros se nos podría decir lo mismo por el lado contrario, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues lo que se ha hecho, ¿no? No sé si recordáis que en el inicio, ¿no? De la guerra de Ucrania, claro, a Ucrania en un momento determinado, Zelensky, de repente, cuando habían pasado 4 o 5 meses de la guerra, nos vemos con la sorpresa de que Zelensky hace público que Ucrania va a comenzar pues un proceso de redefinición del matrimonio para introducir también el matrimonio llamado igualitario entre homosexuales, ¿no? Y eso lo dice Zelensky a los 4 o 5 meses de guerra, que tú fíjate, lo último que se le hubiese ocurrido a un país en guerra es meterse en esa historia completamente ajena a la tradición de Ucrania, pero claro, como te están ayudando desde Occidente, te están pasando armas, te ponen condiciones, y entonces tú, para poder seguir recibir armas que las necesitas para intentar dar una respuesta a la invasión de Putin, pues tú pasas por lo que haya que pasar por la presión de Occidente, ¿no? Es es tremendo, ¿no? Como en un momento determinado cada uno utiliza los valores morales a su conveniencia, ¿no? En vez de vivir en una recta conciencia, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que opino de las palabras de Putin? Pues obviamente lo que opino es que a veces recurrimos a decir verdades para tapar nuestras mentiras, para tapar nuestras mentiras, y eso no nos justifica de nada. Debemos decir una cosa, a ver, en Rusia también sería bueno que el señor Putin recordase que es uno de los países del mundo en el que más abortos se provocan. ¿Eh? El último dato que tenemos del año pasado es que en Rusia ha habido 660.000 abortos, 660.000, y además el aborto se permite hasta la semana 22. ¿Eh? O sea, todavía bastante más que en España con la ley recién aprobada. Es verdad que han disminuido mucho los abortos en Rusia, pero fundamentalmente en Rusia se está luchando contra el aborto por motivos demográficos, porque claro, no son tontos, y nosotros, sin embargo, en Occidente somos tan tontos que a pesar de nuestra crisis demográfica todavía promovemos más el aborto. En Rusia, por motivos demográficos que no tanto morales, pues se ha ido disminuyendo el aborto y se ha pasado desde casi 1.200.000 a 600.000, es decir, se ha bajado a la mitad el aborto. Pero vamos a ver, quiere decir que no tiene mucha autoridad moral Putin cuando habla del desastre de Occidente de la ideología de género, cuando en su casa pues tiene también ese desastre del aborto sin solucionar, ¿no? Vamos, sin solucionar. O sea, sencillamente con ese lastre en la conciencia de que 660.000 niños rusos fuesen sacrificados el año pasado en el seno materno antes de haber nacido. ¿eh? Además, Rusia, la Unión Soviética, fue el primer país del mundo en legalizar el aborto tras la revolución bolchevique. Ya han pasado más de 100 años, son 102 años en los que el aborto fue legalizado, ¿no? Bueno, en definitiva, que la autoridad moral que puede tener Putin a la hora de proclamarse así ante el mundo, pues la verdad es que es, como os podéis imaginar, pues muy poquita. Adelante con la siguiente pregunta. Nos escribe Rosa García y dice: